porque es muy lindo. Entonces ustedes van viendo cómo es el proceso de manejo de los pacientes en forma real, ¿verdad? No de una clase teórica, sino el manejo clínico ya de un paciente, en este caso, por ejemplo, asma, ¿verdad? Realmente hoy la clase estaba a cargo del profesor Hugo Lías, ¿verdad? El profe está con algún problemita de salud, ¿verdad? Samu. Hola. Ahí parece que se me desconectó. La grabación. Esta reunión se está grabando. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pero se te escucha. Se escucha, ¿verdad? No sé, acá se desapareció. Ahí parece que vuelve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Me escuchan bien, ¿verdad? Entonces, Sí, pero le decía que el profesor Elías se está recuperando, ya están en etapa de recuperación del COVID, ¿verdad? Entonces me pidió que le cubra con esta clase de asma. Acá me acompaña uno de los residentes que me está ayudando con la parte técnica, ¿verdad? Samuel, que va a participar también de la clase. Entonces, la clase hoy, el tema es asma. Creo que a partir de ahora se está grabando. Eso es lo que entendí que pasó, ¿verdad? Vamos a ver el tema de asma, vamos a hablar un poco de fisiopatología, síntomas, diagnósticos y tratamientos. Siempre en cualquier tema que yo doy, ¿verdad? En las clases, me gusta hacer los repasos desde cero, ¿verdad? Desde cero. Entonces, cuando hablamos del aparato, del sistema respiratorio, eso está muy vinculado al aparato cardiovascular, ¿verdad? Como ustedes saben. Entonces, las dos circulaciones, la sistémica y la circulación pulmonar, uno tiene que comprender bien para saber qué pasa con el aparato respiratorio. Seguramente algo de eso hablaron con el profesor Solano el día miércoles. Y acá lo fundamental es la fisiología, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los pulmones? Y los pulmones se encargan básicamente del intercambio gaseoso, de oxigenar la sangre que es pobre en oxígeno, oxigenar esa sangre, enviar esa sangre al corazón para que el ventrículo izquierdo bombee una sangre oxigenada a todo el torrente arterial sistémico, ¿verdad? Y por el lado derecho, el retorno de la sangre venosa que viene a las cavidades derechas del corazón. El ventrículo derecho bombea y envía sangre con anhídrido carbónico que va a ser eliminado a través de los pulmones en ese intercambio que ocurre a nivel de los alveolos pulmonares. Anhídrido carbónico que pasa a través de la membrana alveolar al espacio alveolar y de ahí es expulsado al exterior y el intercambio con el oxígeno, ¿verdad? En eso consiste el trabajo de los pulmones, que vamos a ver un poco con algunos detalles principales después, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a hablar un poco de fisiopatología, de los síntomas del asma, diagnóstico y también algo de tratamiento. Que saber que ya me dijo el profesor Elías que no les hable tanto de tratamiento, pero cuando entendemos la fisiología y la fisiopatología, ahí vamos a entender para qué sirven cada uno de los fármacos que utilizamos en el tratamiento del asma. Entonces, por eso es lo que me gusta meter algo de tratamiento para que se comprenda un poco mejor lo que es la fisiopatología. En cuanto a definición, el asma es una enfermedad heterogénea que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas y es reversible. Fíjense que acá en la definición hay cuestiones fundamentales, ¿verdad? Primero dice, es una enfermedad heterogénea. O sea, no hay una sola causa del asma, como vamos a ver dentro de un rato en la clasificación. Hay asmas que están vinculados a procesos alérgicos y hay asmas que no están vinculados a procesos alérgicos. Y después dice, se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas. Inflamación, ¿verdad? Cuando uno tiene
tiene en mente asma, ¿qué es lo que uno piensa del asma? Rápidamente a uno le viene broncoespasmo, ¿verdad? Broncoconstricción, cierre de las vías aéreas y dificultad para el flujo de aire, entrada y salida, pero sobre todo en el asma el problema principal está en la salida, ¿verdad? Esa broncoconstricción que se produce un problema de salida de aire, de ese intercambio o del flujo aéreo que tiene que haber normalmente. Entonces, pero acá no nos habla de broncoespasmo, acá nos habla de una inflamación crónica de las vías aéreas. Y como vamos a ver después, es eso, ¿verdad? Ocurre un fenómeno inflamatorio a nivel de los bronquios, ¿verdad? De las paredes, como vamos a ver, con producción de moco, de flema, de moco, con edematización de las paredes bronquiales, ¿verdad? Y también hay un proceso, obviamente, de broncoespasmos. Pero el proceso de broncoespasmo o el fenómeno de broncoespasmo no es el único fenómeno que se da en el asma, sino que también hay un proceso de inflamación crónica, ¿verdad? Inflamación crónica, ustedes saben los términos agudo y crónico. Crónico nos referimos a prolongación en el tiempo, ¿verdad? Y agudo a eventos bruscos, de inicio brusco, rápidos, ¿verdad? Y son fenómenos que generalmente duran poco tiempo. Cuando la patología se prolonga en el tiempo, hablamos de una patología crónica que está, ¿verdad? A veces está en forma leve, sin producir muchos síntomas, ¿verdad? Entonces, pero se prolonga en el tiempo, ahí hablamos de patologías crónicas. Mucha gente tiene en mente que una patología crónica es una patología grave, ¿verdad? No son sinónimos. El término crónico no significa grave, sino significa prolongación en el tiempo. Y otro, ahí un punto clave dice reversible. Es reversible el cuadro. Ese es un punto clave cuando comparamos con el EPOC, ¿verdad? Después van a tener una clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde los daños o el deterioro pulmonar generalmente son irreversibles. En el caso del asma, con el tratamiento, el cuadro clínico es reversible y la persona asmática puede volver a un estado totalmente normal con el tratamiento. E incluso sin el tratamiento, porque el asma aparece por crisis. Seguro que en el grupo de ustedes, ¿verdad? Entre los alumnos, los estudiantes, un porcentaje de por lo menos el 10% de ustedes debe tener algún grado de asma, ¿verdad? Entonces, conocen de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas son oscilantes, pero acá el punto clave es reversible, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad heterogénea que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica en las vías aéreas y es reversible. Se define por las manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo y en su intensidad junto con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. O sea, las sibilancias, no sé si escucharon ya ese término, ¿verdad? Más es de semiología médica, son los silbidos que se generan por la obstrucción del paso del flujo de aire en las vías respiratorias, ¿verdad? Silba, hace un silbido sobre todo cuando el paciente expira o exhala el aire. Ese silbido se puede escuchar, digamos así, a distancia del paciente. El paciente siente ese chillido de pecho o silbido, chillido de pecho o silbido, pero también otras personas pueden escuchar estando a una distancia, a veces incluso 2 o 3 metros de distancia, a un paciente con una crisis asmática severa se escucha ese silbido o chillido, ¿verdad? Pero a veces no es perceptible así a distancia y sí tenemos que recurrir a examinarle físicamente al paciente
en este caso con un estetoscopio, ¿verdad? Se pone el estetoscopio en el tórax para hacer la auscultación de los pulmones y ahí cuando el paciente hace las maniobras de inspiración y expiración, escuchamos los silbidos o chillidos que son características, no únicas, ¿verdad? Pero sí, únicamente del asma me refiero, ¿verdad? Pero es muy característico de una crisis asmática. Obviamente esa alteración del flujo genera una dificultad respiratoria. No sé si alguien quiere compartir algo. No. Entonces genera dificultad respiratoria y el paciente o la persona se queja de una sensación de que le aprieta el pecho, ¿verdad? No puede respirar bien, le falta aire y tiene una sensación de que le aprieta el pecho. Y todo eso genera tos, ¿verdad? En los casos leves de asma, como vamos a ver después la clasificación del asma, a veces no están todos estos componentes de chillido de pecho, de sibilancia, de sensación de falta de aire o dificultad respiratoria o presión de pecho. En los casos más leves de asma, está solamente la tos. Hay personas con asma leve que se quejan de una tos seca, sobre todo a la noche, ¿verdad? A la noche tienen tos seca, ¿verdad? Cuando se acuestan a dormir y consultan en los servicios clínicos o con el neumólogo por una cuestión de tos que no están entendiendo qué le está pasando, si es un cuadro infeccioso o una alergia o qué es, ¿verdad? Uno le estudia a esa persona, le hace una espirometría, que después vamos a ver en qué consiste, y encuentra que tiene obstrucción de las vías aéreas y en realidad esa tos es un asma leve que tiene su tratamiento. Y después dice, junto con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio, variable se refiere a que los eventos de crisis de la enfermedad son distintos unos de otros. A veces el evento obstructivo es muy leve, a veces el evento obstructivo puede ser muy severo en el mismo paciente. En cuanto a epidemiología, el asma es un problema de salud importante en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí hay algunos números que hablan de entre 5 a 12% de prevalencia en la población general. Por eso yo le decía, y eso es a nivel mundial, ¿verdad? Que la prevalencia del asma en general es entre un 8 a 10%. No sé ustedes cuántos son en la cátedra en total en las 3 secciones, creo que estaríamos entre 160 más o menos, entonces por lo menos tiene que haber unos 15 o 20 compañeros que hayan tenido o tengan asma, ¿verdad? Bueno, el asma se presenta en cualquier sexo, edad o a nivel socioeconómico, afecta mayormente a los niños, sobre todo a los varones, dice. Y en los países en vía de desarrollo se ha observado un incremento en la incidencia en los últimos 30 años. O sea, ese incremento de la incidencia en las últimas décadas se da sobre todo por el componente de polución ambiental en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿verdad? Donde la industrialización está muy desarrollada, entonces la polución ambiental también es importante y no solamente por la industrialización, sino por el aumento de cantidad de vehículos, ¿verdad? Transporte público y privado. En el caso de nuestra ciudad, sobre todo, es más eso que la industrialización, y la polución ambiental es un factor importante para la aparición o para el desarrollo de asma en personas que tienen una predisposición a ello. Afecta mayormente a los niños, sobre todo a los varones, y en realidad hay una curva bimodal en cuanto a la epidemiología. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pico importante en la niñez, antes de la adolescencia, entre los 8 y los 12 años más o menos, ahí hay un pico importante de casos, y seguro que habrá ocurrido con muchos de ustedes, que después desaparece el asma y muchos pacientes nos dicen cuando
cuando vienen al consultorio y hablamos con ellos, les preguntamos sobre su patología, si tiene antecedentes de alergia o de asma. Y sí, doctor, dice, yo fui asmático en la niñez, pero después me curé, desapareció y nunca más tuve problema de asma. Y bueno, puede ocurrir, ¿verdad? Pero lo que ocurre normalmente es que esas personas que fueron asmáticas en la niñez vuelven a tener episodios o eventos clínicos de asma en la edad adulta, después de entre los 40 y los 60 años, ¿verdad? En distintos grados, no siempre severos, pero algún tipo de cuadro. Entonces, vuelve a ser un pico la incidencia de los cuadros asmáticos en esa franja etaria, otra vez entre los 40 y los 60 años. Hay un primer pico en los niños y un segundo pico entre los 40 y 60 años. Como le decía, algunos nunca más tienen problemas de asma, pero un porcentaje importante vuelve a desarrollar cuadros clínicos asmatiformes o de asma en la edad adulta. Entonces, 10% más o menos de prevalencia, ¿verdad? Y ahí vemos lo que está pintado en la prevalencia de asma en niños de 13 a 14 años. Nuestro país está pintado en negro, ¿verdad? Tiene una prevalencia de más del 10% incluso, ¿verdad? Es alta. Bueno, la clasificación en fenotipos. A las agrupaciones reconocibles de características demográficas, clínicas y fisiopatológicas a menudo se les denomina fenotipos del asma. Podemos hablar de 5 fenotipos: un fenotipo asma alérgica, un fenotipo asma no alérgica, un fenotipo de asma de inicio tardío. En este caso no se inicia en la niñez o en la adolescencia, sino se inicia en la edad adulta. Hay un asma con limitación fija del flujo aéreo, o sea, este sí que es bien crónico. Esta limitación fija se refiere a cuadro crónico. Y hay un asma con obesidad o vinculada a la obesidad. Ese es el patrón de fenotipo. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos cinco grupos. Antes de desarrollar estos, no sé si alguien quiere compartir algo. ¿Está llegando bien? ¿Están escuchando bien? Todo bien. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ok. ¿Alguien es asmático en el curso o tuvo problemas de asma en la niñez? Que compartan más su experiencia. Nadie le va, le va a escrachar acá. Bueno, continuamos nomás entonces. Los fenotipos entonces, el asma alérgica, el más común, a menudo se inicia en la infancia y se asocia a unos antecedentes de enfermedad alérgica, o sea, a otros cuadros alérgicos. Se relaciona a presencia de inflamación eosinofílica de las vías aéreas. O sea, hay muchos eosinófilos en las paredes alveolares, en las paredes de los bronquios, en la mucosidad. O sea, el mucus es normal que se produzca, ¿verdad? Por una cuestión de lubricación de las vías aéreas. Esa mucosidad que le reviste al árbol respiratorio, a los bronquios, incluso a los alveolos, no tanto, ¿verdad? Pero a nivel bronquial sí, ¿verdad? Y bueno, en el asma, esa formación de moco que lubrica las vías aéreas se ve exacerbado, está disparado eso, y hay una tremenda producción mucosa, ¿verdad? Que es un componente más de la obstrucción de las vías aéreas. Y en ese moco, en este grupo de asma alérgica, hay una buena presencia de eosinófilos, ¿verdad? Los eosinófilos son un grupo de los glóbulos blancos que están muy vinculados a las cascadas inflamatorias y alérgicas. Entonces, los pacientes con este fenotipo del asma responden generalmente bien al tratamiento con un corticosteroide inhalado, CEI, corticosteroide inhalado, ¿verdad? Seguramente los que tuvieron experiencia de asma, ustedes conocen el tratamiento
O también los que no, ¿verdad? Conocen de algún familiar, algún hermano, primo, padre, tío, lo que fuera, el famoso tratamiento con los broncodilatadores, ¿verdad? Con los inhaladores, con esos dispositivos que se hacen disparos y que el paciente asmático mete eso, el aerosol a las vías aéreas, a los pulmones, para tratar su crisis de asma. Esos broncodilatadores, tenemos dos o tres grupos principales que después vamos a ver en tratamiento. Uno son los beta adrenérgicos que actúan sobre los receptores beta para producir una broncodilatación o una relajación de la musculatura bronquial, ¿verdad? El famoso salbutamol. Hay varias marcas comerciales, pero seguro conocen el Ventolin, es una de las principales, creo que es la original, ¿verdad? Y quien más, quien menos conoce eso. Eso lo que hace es producir una broncodilatación, por relajación de la musculatura bronquial. Pero en el caso de los corticoides y en este grupo de asma alérgica, usamos los PAF, ¿verdad? Los aerosoles, con los dispositivos similares al salbutamol, pero le pasamos corticoides que son potentes antiinflamatorios y el efecto no es tanto de broncodilatación, sino de cortar el proceso inflamatorio, esa hiperproducción de moco y de edema a nivel de las paredes bronquiales. Entonces, este grupo de pacientes responde muy bien a los corticoides inhalatorios. El segundo grupo es el del asma no alérgica. Algunos adultos presentan un asma que no se asocia a alergia. El perfil celular del esputo, del catarro, de la secreción bronquial de estos pacientes puede ser neutrofílicos, eosinofílicos o contener tan solo unas pocas células inflamatorias, ¿verdad? No tantos eosinófilos como teníamos en el grupo anterior. Y fíjense que habla de adultos. O sea, el otro es más, ya empieza en los niños y después se puede cronificar o no y puede hacer otra segunda curva de importancia en la edad adulta, ¿verdad? Pero esto aparece en adultos. Y los pacientes con asma no alérgica responden a menudo menos bien a los corticosteroides inhalatorios. El tercer grupo, el asma de inicio tardío. Algunos adultos, en especial las mujeres, presentan asma por primera vez en la vida adulta. Y estos pacientes tienden a ser no alérgicos y a menudo necesitan dosis superiores de inhaladores, ¿verdad? O son relativamente refractarios al tratamiento con corticosteroides. Después tenemos el cuarto, el asma con limitación fija del flujo aéreo. Algunos pacientes con un asma de larga evolución crónica desarrollan una limitación fija del flujo aéreo que se cree que se debe a un remodelado de las paredes de las vías aéreas. O sea, a causa ya de la inflamación crónica y del broncoespasmo crónico de los bronquios, ¿verdad? Y bronquiolos, estas áreas de las vías respiratorias se van ya engrosando, van agrandándose el espesor o el tamaño de las paredes y van produciendo ya una limitación fija al flujo aéreo que ya no revierte totalmente. Puede mejorar con los broncodilatadores y con los corticoides, pero hasta cierto punto ya se han engrosado los bronquios, las paredes bronquiales y de los bronquiolos, ¿verdad? Entonces la reversión no es completa y entonces hablamos de este cuarto grupo de asma con limitación fija del flujo aéreo. Y el quinto grupo es el asma con obesidad. Algunos pacientes obesos con asma presentan unos síntomas respiratorios prominentes con escasa inflamación eosinofílica también de las vías aéreas. Entonces son 5 fenotipos, ¿verdad? de asma. Y estos son los factores que afectan el desarrollo y la expresión. O sea, la expresión es la expresión clínica, ¿verdad? El desarrollo fisiopatológico y la expresión clínica del asma. Hay factores del huésped a la izquierda y factores ambientales.
Empezamos por los factores ambientales, los alérgenos, ¿verdad? En el hogar, por ejemplo, animales sobre todo lo que más tenemos, perro, gato, ¿verdad? En las casas de repente hay loro, animales, no sé qué más. En mi casa hay tortuga, por ejemplo, pero no, la tortuga no es no suele ser producir alérgenos habituales. Además, el perro y el gato, sobre todo, ¿verdad? Las cucarachas, sí, ¿verdad? Los hongos, las levaduras, etcétera, ¿verdad? Fuera del hogar, el polen, el moho. En la casa, sobre todo cuando vemos el tema del polen, los ácaros sobre todo, ¿verdad? Los famosos ácaros y los hongos, tenemos que tener mucho cuidado con las alfombras y las cortinas, ¿verdad? Sobre todo en lugares de la casa donde no ventilamos mucho o no entra mucho el sol, son muy oscuras o húmedas, de repente, no sé, un subsuelo, por ejemplo, podría tener esa condición muy húmeda, entonces fácilmente se acumulan ácaros, hongos, ¿verdad? Polvo, y son lugares donde el paciente asmático que entra le va a disparar una crisis asmática, ¿verdad? En los talleres también hay gente que tiene taller en su casa o de repente un depósito en un subsuelo, ¿verdad? Son lugares con muchos alérgenos. Los alérgenos ocupacionales, como por ejemplo las pinturas, esto ya a nivel industrial o a nivel laboral, ¿verdad? La gente que trabaja en pintura de paredes, de casas, ¿verdad? O pinturas de vehículos o de chapas, ¿verdad? Están expuestos a estos alérgenos que contienen las pinturas con distintos componentes químicos. Otros factores ambientales son las infecciones virales, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno se resfría, un asmático se resfría, se engripa, o hoy en día le agarra el COVID, ¿verdad? Una infección respiratoria viral, eso puede generar una crisis asmática incluso severa, ¿verdad? Entonces, todo cuadro viral respiratorio puede terminar produciendo un cuadro clínico asmático en sus distintos grados, leve, moderado o grave. El humo del tabaco, tanto activo, los fumadores, como pasivo, ¿verdad? Los acompañantes de fumadores, son otros alérgenos ambientales importantes que disparan los cuadros clínicos de asma. La contaminación ambiental, ya hablábamos anteriormente, ¿verdad? De industrial o no industrial por los vehículos. Algunas dietas, sobre todo cuando de repente la persona consume ciertas cosas y tiene algún componente alérgico, como por ejemplo personas que puedan ser alérgicos a los mariscos o en personas no alérgicas mismas, ¿verdad? Pero consumen algo muy picante, ¿verdad? Y que tienen salsas picantes, eso puede desencadenar broncoespasmo y crisis asmática. Algunos medicamentos como la aspirina, el paracetamol también, y también situaciones de estrés, ¿verdad? Cuando están ustedes por rendir, por ejemplo, patología médica, ¿verdad? Y hay mucho estrés, ahí el 10% de los alumnos pueden tener crisis asmática. Son chistes, ¿no? Después están los factores del huésped, genéticos. Por ejemplo, hay genes que predisponen a la atopía. Atopía es alergia, ¿verdad? Hay un patrón genético vinculado a personas alérgicas, hiperreactividad de las vías aéreas, inflamación de las vías aéreas, la obesidad y el sexo, ¿verdad? Sobre todo afecta más a varones. Bueno, la atopía. Acá habla un poco de lo que estamos hablando anteriormente. La atopía o la alergia es el principal factor de riesgo para desarrollar asma y las personas no atópicas tienen un peligro pequeñísimo de presentar la enfermedad. Los asmáticos por lo común padecen otras enfermedades atópicas o alérgicas, en particular rinitis alérgica. La rinitis alérgica sí que tiene una prevalencia mucho mayor que el asma. Ahora, el asma veíamos su prevalencia 10% en la población. Y la rinitis alérgica más o menos entre un 25 a 30% de la población. Rinitis le chorrea la nariz, ¿verdad? Esos cuadros crónicos de chorrera de nariz al despertarse, sobre todo, ¿verdad? Esa es la rinitis alérgica.
Algunos le pasan seguida después de despertarse y otros les acompaña todo el día, ¿verdad? El problema de la rinitis. Y en ese grupo de personas con rinitis alérgica, el tema asma está mucho más aumentada la posibilidad. Dice, puede identificarse en más del 80% de ellos. También en dermatitis atópica. Dermatitis atópica son los problemas de piel alérgicos, ¿verdad? Los eczemas, esas lesiones que aparecen en la piel tipo psoriasis, se descama, se reseca, ¿verdad? Por áreas, no toda la piel, sino por áreas, sobre todo a nivel de las flexuras, como por ejemplo en los codos o en los tobillos, ¿verdad? Aparecen algunas lesiones de eczema en la piel, que a veces esas lesiones pueden ser crónicas y a veces aparecen en ciertas circunstancias. Por ejemplo, una persona que es alérgica a la dipirona o a los antiinflamatorios, cuando toman ciertos analgésicos, ciertos antiinflamatorios, ¡pum!, le aparece un área que se le vuelve roja, que se le produce un eczema o en el cuero cabelludo con descamación, ¿verdad? Son dermatitis atópicas o dermatitis alérgica, ¿verdad? Manifestaciones en piel. Ese grupo de personas que tiene ese tipo de problemas, lógicamente tiene una predisposición mucho mayor que una persona sin ese tipo de cuadros a desarrollar el asma. En países desarrollados se puede identificar atopía en 40 a 50% de la población, algún grado de componente alérgico, ¿verdad? Y cada vez más, en la medida que la población está más expuesta a sustancias, a polución, ¿verdad? Sustancias químicas, entonces va creciendo el tema de alergias o atopía en la población general. Altísima es la prevalencia, casi la mitad, ¿verdad?, de las personas. Bueno, ahora entramos un poco en fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre a nivel del bronquio, a nivel de la pared bronquial? Entonces hablamos mucho de los alérgenos, ¿verdad? Un virus, el pelo del gato, el pelo del perro, ácaro, polvo. Entonces, el alérgeno, nos referimos a eso, ¿verdad? A esa sustancia que entra en las vías aéreas y va a tocarle a las células inflamatorias, al macrófago, a las células cebadas, a los eosinófilos, que están cargados de gránulos. Ustedes ven ahí esas células, tienen su núcleo, pero tienen gránulos, ¿verdad? Los neutrófilos también. Esos gránulos son mediadores de inflamación. Se liberan a nivel local, ¿verdad? A nivel del bronquio, y van a actuar produciendo ciertos fenómenos que van a terminar produciendo una crisis asmática. ¿Qué fenómenos van a producir? Fíjense ahí ya en nuestra mucosa, ven esas células que producen la secreción del moco y van a producir, por ejemplo, o estimular una hipersecreción de moco, dice ahí, con hiperplasia de esas glándulas mucosas. Hiperplasia, hipersecreción de moco, y ahí arriba del borde del cepillo ustedes ven, dice tapón de moco. Ese tapón de moco va a crecer, se va a agrandar, ¿verdad? Entonces, esos mediadores, esos gránulos que liberan esas células, como primer fenómeno van a producir eso, una hipersecreción de moco con hiperplasia de las glándulas mucosas que están en el epitelio, ¿verdad? En el tapón, en el revestimiento interno de nuestros bronquios y bronquiolos. Esos mediadores, que después vamos a ver cuáles son los mediadores, son un montón de mediadores químicos proinflamatorios, van a producir una vasodilatación, dice ahí, y aparición de nuevos vasos. Es lo segundo, ¿verdad? Vasodilatación y nuevos vasos. Acá, ahí creo que ven mi cursor. Entonces, la vasodilatación y los nuevos vasos van a generar edema. Ahí, 3, ¿verdad? Ven edema, y ese edema que se va a quedar a nivel intersticial de las paredes bronquiales va a producir un engrosamiento también de la pared del bronquio. Entonces, tercer fenómeno, ¿verdad? Hipersecreción de moco, vasodilatación, edema de la pared bronquial.
también van a actuar esos mediadores sobre los nervios, activación del sistema nervioso, sensitivos, ¿verdad? Y el reflejo colinérgico con fenómenos de broncoconstricción, broncoespasmo, broncoconstricción y con engrosamiento de las células musculares con una hipertrofia muscular o hiperplasia muscular, ¿verdad? Que cuando se cronifica va a terminar produciendo un engrosamiento también de las paredes musculares de los bronquios y bronquiolos. Y finalmente todo ese proceso va generando una fibrosis a nivel del subepitelio. Entonces son fenómenos que se van dando, ¿verdad? En un proceso, un paciente con asma. Les decía, esos gránulos que ven ahí, sobre todo en los eosinófilos y que se liberan, tienen todos estos componentes, ¿verdad? Ahí están los mediadores: histamina, leucotrienos, prostanoides, cinina, adenosina, endotelina, óxido nítrico, citoquinas, quimiosina, factores de crecimiento, ¿verdad? Las células inflamatorias que generan todo esto son las células cebadas, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, las plaquetas mismas tienen todos esos mediadores, ¿verdad? También las células estructurales de las paredes bronquiales, las células del epitelio, las células del músculo liso, las células del endotelio, los fibroblastos y los nervios también liberan estas sustancias que son mediadoras y que van a terminar produciendo broncoespasmo, repetimos, exudado de plasma, secreción de moco y cambios estructurales a nivel bronquial. Todos estos fenómenos son los que están exacerbados en una persona con asma. Entonces, alérgeno, exposición a un alérgeno, se disparan la liberación de estos gránulos, ¿verdad? Neutrófilos, células cebadas, eosinófilos, macrófagos, etcétera. Liberación de todos esos mediadores que van a terminar produciendo todos estos fenómenos de hipersecreción de moco, de vasodilatación y de broncoespasmo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de asma, no estamos hablando solamente de broncoespasmo, sino estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, con hipersecreción de moco, con edema de la pared bronquial, etc. Entonces, sáquense de la cabeza el concepto de que asma es solamente broncoespasmo. Asma es inflamación. El punto clave de la clase de hoy es comprender eso, que asma no es solamente broncoespasmo, sino que sobre todo es inflamación. Pasamos un poco al cuadro clínico. ¿Qué pasa con un paciente asmático? Ya al comienzo de la clase hablábamos algo de esto, ¿verdad? Los síntomas que se presentan: disnea. La disnea es la sensación de falta de aire. O sea, el paciente nunca va a decir disnea porque no conoce, no sabe lo que es disnea al paciente, pero sí el paciente en el interrogatorio nos va a contar de que tiene una sensación de que le falta aire, ¿verdad? Que no puede respirar o de que se ahoga, ¿verdad? Se ahoga, dice el paciente. Entonces, disnea, ahogo, sensación de falta de aire. Y es importante también que nosotros sepamos los términos en guaraní, ¿verdad? Porque muchos de nuestros pacientes se expresan mejor o saben manifestarse mejor en guaraní, ¿verdad? Y cuando el paciente nos habla de disnea, de falta de aire o de ahogo, el término que se utiliza en guaraní es yucuá, sensación de falta de aire, ¿verdad? Entonces, disnea. Ese es el primer punto. En distintos grados, ¿verdad? Cuando el asma es persistente, después vamos a ver que el asma se clasifica en dos grandes grupos: intermitente y persistente. Persistente es que persiste todos los días, tiene algún grado de manifestación en el tiempo, persistente. Y el intermitente son episodios, 1 o 2 episodios al año, y después le pasan esos episodios y el paciente está totalmente normal en el resto del año, ¿verdad? Entonces, en el persistente es donde más el paciente refiere el tema de disnea. Y sobre todo cuando esa persona que tiene un asma persistente,
que toda la semana está con síntomas, algún grado de síntomas, se queja sobre todo al hacer actividad física, ¿verdad? Viene a su trabajo y tiene que subir 2 o 3 pisos de escalera, ¿verdad? Y eso le fatiga tremendamente y se va a quejar de otras cosas también. Le va a desencadenar un poco de tos, le va a desencadenar una sensación de que le aprieta el pecho, ¿verdad? Y bueno, cuando tiene un cuadro clínico de importancia, ya le decía, le hablaba de lo que son las sibilancias. Son esos silbidos o chillidos que se escuchan a nivel del tórax, que se pueden escuchar sin estetoscopio o con estetoscopio cuando no es muy severo, ¿verdad? Esos son los síntomas. Son variables e intermitentes, empeoran a la noche y a la madrugada. Ya les comentaba, hay un grupo de pacientes asmáticos muy leves, muy leves, que no tienen chillido de pecho, que no tienen opresión torácica y que su único síntoma es una tos a la noche, ¿verdad? Muchas veces consultan por cuadro de tos y buscamos la causa, buscamos un cuadro infeccioso, como es a la noche al acostarse, una posibilidad es reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Contenido gástrico que en forma de microgotas van cayendo al árbol respiratorio, también es una causa de tos nocturna, ¿verdad? Pero en este caso nos referimos al asma leve, que puede ser su única manifestación o su único cuadro clínico, la tos a la noche. Y son provocados por diferentes desencadenantes o disparadores, incluyendo el ejercicio. Que van a ver, cuando lean este capítulo, ¿verdad? En los textos, dicho sea de paso, creo que el texto principal de referencia es el Harrison, ¿verdad? El nuestro, también hay otros libros como el español de Farreras o el Cecil también, que es americano. Harrison y Cecil son textos de medicina interna americanos, ¿verdad? Entonces ya seguramente eso les habló el profesor Solano el miércoles. Ahí van a encontrar el capítulo de asma inducida por el ejercicio, que es más o menos el 10% de los asmáticos. ¿Qué le pasa a esta gente? Y hacen broncoespasmo o hacen cuadros clínicos asmáticos solamente cuando hacen algún deporte o hacen ejercicio o se van a correr, ¿verdad? Qué sé yo, en Iguazú, por ejemplo, sobre todo en climas frescos, ¿verdad? Cuando entramos ya ahora en época de otoño, invierno, empiezan a bajar las temperaturas, sobre todo a la mañana temprano, y de repente a alguno se le ocurre ir a correr a Iguazú, ¿verdad? A las 6 de la mañana con 8 o 10 grados, 12 grados, y es asmático, ese va a tener un episodio de broncoespasmo. Entonces, ¿qué hacen esas personas? ¿Tienen que dejar de ir a correr? No, para nada. Lo que tienen es que medicarse antes de hacer actividad física, ¿verdad? El que tiene asma por ejercicio tiene que hacerse sus disparos de aerosoles, de broncodilatadores antes de hacer actividad física. Solamente que eso, por ejemplo, en el deporte competitivo puede interpretarse como doping, ¿verdad? Entonces, el que hace, qué sé yo, un futbolista profesional, de repente si es asmático y tiene un cuadro clínico así, tiene que declarar eso y tiene que estar bien documentado porque en muchas circunstancias, incluso estos broncodilatadores pueden ser utilizados para sacar ventaja, ¿verdad? Porque lógicamente al producir broncodilatación en una persona sana, incluso eso puede aumentar su capacidad respiratoria. Bueno, entonces se debe considerar el diagnóstico de asma ocupacional en personas en las que el asma inicia en la edad adulta y se presenta sobre todo los episodios en su ambiente laboral. Los síntomas empeoran en el trabajo, mejoran en días de descanso y vacaciones. O sea, acá estamos hablando de un asma ocupacional. Al examen físico, la exploración física suele ser normal cuando no está exacerbado, cuando no hay una crisis, no se encuentra nada en un examen físico normal. Las sibilancias pueden ser difusas, bilaterales, o sea, en ambos campos pulmonares, derecha e izquierda, particularmente en la expiración. Ahí escuchamos los silbidos o sibilancias o chillidos de pecho, ¿verdad? Esa obstrucción al pase del flujo de aire. La expiración es
prolongada. Dice, el paciente que está con una crisis asmática mete aire, pero le cuesta sacar, tarda más en expirar todo, en sacar todo. Se prolonga la fase expiratoria de la respiración. Presencia de signos de enfermedades relacionadas, como veíamos anteriormente, rinitis, inflamación de la mucosa nasal, pólipos nasales, rinorrea posterior o la presencia de eczemas, ¿verdad? En piel, podemos encontrar cuando le examinamos a los pacientes asmáticos. Ya cuando la cosa es crónica, ¿verdad? Se cronifica el asma y es un asma persistente, moderada o severa, sobre todo, después vamos a ver la clasificación, empiezan a haber cambios en la forma del tórax. Aparece lo que se llama el tórax en tonel. Después eso van a ver cuando veamos la clase de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como los diámetros torácicos, el anteroposterior y el lateral sobre todo, empiezan a agrandarse y el tórax como que se va deformando y se va aumentando de tamaño. Y también en las crisis de asma, cuando hay mucho broncoespasmo y mucho proceso inflamatorio, aparece el uso de músculos accesorios de la respiración, dice, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, entran a actuar una serie de músculos, pero el principal es el diafragma, ¿verdad? El diafragma es el principal músculo de la respiración y a veces solamente con el trabajo del diafragma, probablemente luego siempre, eso es suficiente para generar la inspiración y la expiración de los pulmones. Pero cuando hay algún grado de obstrucción al flujo aéreo, empiezan a trabajar los músculos accesorios, que sobre todo son los músculos intercostales, los músculos que están entre las costillas, ¿verdad? Y los del esternocleidomastoideo, los músculos del cuello. En un paciente que está con una crisis asmática severa, le vamos a ver respirar con mucha dificultad, con mucho esfuerzo abdominal, hace mucho juego con los músculos abdominales, sobre todo para sacar aire, y hace mucho trabajo los músculos intercostales. Y uno cuando le mira el tórax al paciente va a ver que entre las costillas esos músculos empiezan a tratar de trabajar intensamente para sacar aire de los pulmones. Entonces, uso de los músculos accesorios de la respiración. Sería bueno, de repente, ustedes pueden recurrir a videos de YouTube, ¿verdad? Para ver un poco lo que les estoy diciendo. Ponen ahí examen físico de paciente asmático, ¿verdad? O manifestación del asma, ¿verdad? Semiología, qué sé yo, y van a ver todo esto que les estoy diciendo, cómo es cómo se nota todo esto. Métele. Bueno, el diagnóstico primero es la clínica, todo lo que hablamos de lo que nos comenta el paciente, la historia clínica, el interrogatorio, se llama interrogar, hablar, ¿verdad? Historia clínica, recabar datos de los antecedentes, de lo que siente el paciente, la molestia que siente y de sus antecedentes personales, ¿verdad? Antecedentes de alergia, rinitis, etcétera, eczema. Toda esa primera parte, cuando hacemos un proceso diagnóstico, es lo primero, ¿verdad? Interrogarle al paciente, sacarle datos al paciente, antecedentes personales, antecedentes familiares, molestias actuales, cuadros clínicos, síntomas que tiene el paciente, desde cuándo, cuánto tiempo, todo eso nosotros preguntamos en la historia clínica, ¿verdad? Es la primera parte. La segunda parte es el examen físico, lo que le encontramos cuando le revisamos al paciente, examinamos los pulmones, escuchamos los chillidos, la sibilancia, ¿verdad? Entonces, tenemos la segunda parte del proceso diagnóstico. Interrogatorio, primera parte, segunda parte, examen físico, y después vienen los métodos auxiliares del diagnóstico. Lógicamente, ya nosotros con un examen físico bien completo, una historia clínica, un examen físico, hacemos ya prácticamente el 80 a 90% del diagnóstico, ¿verdad? Después ya los estudios auxiliares, como en el caso de la espirometría, que es el gol estándar para el diagnóstico del asma, ya son auxiliares, ¿verdad? Ya son métodos que nos ayudan a ver en qué está nuestro paciente y estadificarle, ¿verdad? Ponerle un estado. Si es una cuestión leve, moderada, severa, ¿verdad? Ya eso nos va a dar el estudio.
Entonces, el diagnóstico se debe mostrar la obstrucción reversible de la vía aérea. Fíjense ese concepto de reversible, obstrucción reversible. En el caso del EPOC, que es el diagnóstico diferencial del asma, uno van a ver en otra clase, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay una mejoría, pero no es reversible 100%, ¿verdad? No hay esa reversibilidad del proceso de las vías aéreas. Y eso estudiamos con la espirometría. Vamos a ver enseguida en qué consiste. Es el gold estándar para el diagnóstico de asma. Ese es el tema de examen, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Parte de la historia clínica, el examen físico, espirometría. Es un estudio fácil de realizar y de interpretar, pero poco usado en nuestros medios. Quien más, quien menos habrá hecho seguro, ¿verdad? Yo me acuerdo en la época del colegio, nos íbamos y teníamos que soplar el aparato ese para ver un poco cómo estaba nuestra capacidad pulmonar. El concepto básico de espirometría, vamos a ver acá, mide el flujo de aire y el punto clave es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o FEF1, se llama FEF1, si queremos decirlo en español, equivale al volumen de aire exhalado del pulmón de manera forzada durante el primer segundo después de una inspiración máxima. Yo creo que esto ustedes probablemente en fisiología ya dieron, ¿verdad? Sí, profe. Ya dieron esto. Entonces no le voy a hacer tan básico la forma de explicar, ¿verdad? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el punto clave, ¿verdad? Normal es 80% de la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es el volumen máximo de aire exhalado en una maniobra expiratoria de esfuerzo máximo iniciada tras una maniobra de inspiración máxima. Metemos todo lo que podemos aire a los pulmones y sacamos todo lo que podemos aire de los pulmones. Esa es la capacidad vital forzada. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el FEF1, ¿verdad? Que debe ser el 80% de esa capacidad vital forzada. Es una relación, ¿verdad? Entre el volumen expiratorio máximo, primer segundo, y la capacidad vital forzada, y eso se expresa en porcentaje. Y ahí está en curva, ¿verdad? Eso ustedes tienen bien claro de fisiología. Lo que está entre el número 2 y el 3 es el volumen corriente o volumen tidal, ¿verdad? Volumen corriente. Un volumen corriente de respiración en una respiración normal es más o menos de 500 mililitros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros metemos y sacamos. Después está la reserva, el volumen VRI o IRB, ¿verdad? Ven ahí esa primera, entre el 3 y el 6, volumen respiratorio o volumen de reserva inspiratoria. Es lo que nosotros podemos meter en adición a ese volumen corriente, a esa respiración normal. Si nosotros hacemos un esfuerzo inspiratorio máximo, ese suplemento de aire que metemos a los pulmones es el volumen de reserva inspiratoria. Bueno, entonces ustedes después ven que por debajo del volumen corriente está el volumen de reserva expiratoria. Es ese volumen de aire que nosotros podemos sacar forzando nuestra respiración normal, ¿verdad? O habitual. Hacemos un esfuerzo adicional para sacar todo el aire que queda y sacamos el aire. Pero no sacamos todo el aire de los pulmones, siempre queda un restito de aire que se llama volumen residual, que es lo que ustedes ven ahí abajo, ¿verdad? Los números son en litros, ¿verdad? Que ese volumen residual es aproximadamente 800 cc o 800 ml de aire. Siempre queda un resto de volumen en los pulmones que no podemos sacar, ¿verdad? Entonces, el volumen expiratorio total, ¿verdad? O capacidad vital forzada es la suma del volumen residual que sí podemos sacar, del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratoria. Esa es la capacidad vital forzada. Ese es todo el aire que nosotros podemos sacar. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es un 80% de esa capacidad vital forzada. Ustedes ven ahí en el gráfico. Estos conceptos son fundamentales para el manejo del asma, sobre todo esa relación
del FES1 sobre la capacidad vital forzada, porque en el asma eso está reducido a menos del 80%. Y cuando hacemos esta prueba de espirometría al paciente asmático, nosotros le hacemos la prueba antes de medicarle y después de medicarle con un broncodilatador. Entonces nosotros le hacemos una prueba, ese volumen está disminuido, después le damos su broncodilatador y resulta que mejora eso. Hay un aumento del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada de más del 12% o un 200 mililitros respecto al valor basal antes del uso del broncodilatador. Ese es un criterio diagnóstico de asma, ¿verdad? O un aumento 10 a 15 minutos después de 200 a 400 microgramos de salbutamol o su equivalente, ¿verdad? Cuando hay una respuesta a los broncodilatadores importante en un aumento en porcentaje del volumen expiratorio forzado, es un diagnóstico de asma. Bueno, acá tenemos dos cuestiones. La espirometría clásica, ¿verdad? Ustedes ven ahí en verde el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y en el asmático antes del broncodilatador en rojo y luego del broncodilatador en azul. Cómo mejora su volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero nunca llega a lo normal, ni siquiera con los broncodilatadores. Y después hay un segundo aparatito que nos mide el flujo pico de aire, ¿verdad? No nos hace toda esta medición de volumen, sino del flujo solamente, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Pero también ocurre el mismo fenómeno, el flujo expiratorio normal en verde, en rojo antes del broncodilatador y el flujo expiratorio como mejora luego del broncodilatador. O sea, una espirometría, pues los pacientes no tienen en su casa, no es que todo el mundo tiene un espirómetro en sus casas. Sin embargo, este medidor de pico flujo sí es muy importante. El paciente asmático puede tener, pero sobre todo los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen que tener este aparatito que es sencillo, ¿verdad? Es más modesto que la espirometría, pero nos da un valor que es el flujo pico, la velocidad máxima del flujo, que es un parámetro que nosotros podemos tener. Marcamos un parámetro normal y en base a eso vemos cómo está el paciente con asma o con EPOC. Y podemos saber si el paciente está con una crisis asmática o con un cuadro clínico de asma o si está con un EPOC que se está deteriorando, ¿verdad? El paciente todos los días hace su medición y va comparando día a día. Es la flujometría. Otra forma de medir la obstrucción bronquial, la flujometría solo mide un parámetro que es la velocidad máxima del flujo. Una vez que se obtiene el valor de la flujometría del paciente, se compara con sus valores normales o predichos y se calcula el porcentaje que representa. O sea, esto es muy sencillo y deberían tener el mismo paciente, pero también en todos los servicios hospitalarios, sobre todo en la urgencia, tenemos que tener estos dispositivos para medirle al paciente. Bueno, después en diagnóstico hablamos de una prueba de provocación bronquial positiva. Se hace una prueba y se logra una reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo respecto al valor basal de igual o más al 20% con una dosis estándar de un fármaco que se llama metacolina o de histamina. Se le inyecta ese fármaco al paciente y genera un broncoespasmo importante que va a producir una disminución de la caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en más del igual o más al 20% del nivel basal. Bueno, entrando un poco en el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, ustedes ven acá este cuadro y los parámetros del hallazgo. Dice edad de inicio. En el asma es más frecuente en la infancia, en el EPOC es generalmente en el adulto. O sea, cuando nosotros hablamos de un EPOC, estamos hablando de un paciente con enfisema pulmonar y con bronquitis crónica. Y sobre todo, en el 95% de los casos, eso está vinculado al uso del cigarrillo, al tabaquismo, uso crónico del cigarrillo, ¿verdad? O sea, no es que una persona fuma un año y al año siguiente está con EPOC, sino que esto es un proceso de varios años
¿verdad? Y de mucha carga tabáquica, o sea, de fumar mucho, para terminar con un enfisema, con una bronquitis crónica. Entonces, lógicamente, ese tipo de cuadros vamos a ver más en el adulto. Sin embargo, el asma, como vimos al comienzo, en un alto porcentaje ya el asmático refiere de que tuvo episodios de asma en la infancia. El inicio, o sea, el cuadro clínico se presenta rápido, frecuentemente, ¿verdad? En el asma, o sea, son cuadros agudos, y en el EPOC no, en el EPOC el inicio es lento, progresivo, ¿verdad? La historia de tabaquismo en el asma no, ¿verdad? O a veces, y en el EPOC casi siempre, como les decía. Antecedentes de atopía o de alergia, frecuente en el asma, no tanto en el EPOC. Tos y expectoración frecuente en el asma, sobre todo cuando está con crisis. En el EPOC es un tosedor crónico, ¿verdad? Siempre está tosiendo. La sibilancia, los chillidos de pecho, frecuente en el asma y a veces en el EPOC. La variación diurna de flujometría, generalmente en el asma, a veces en el EPOC. La hiperreactividad bronquial, generalmente en el asma, en el EPOC no, ¿verdad? Y la reversibilidad de obstrucción de las vías aéreas, generalmente se da en el asma, en el EPOC a veces, o es incompleta la reversión, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, asma, ahí sí hay una reversión del proceso, sobre todo los broncoespasmos y el cuadro clínico, y en el EPOC hay mejoría, pero no hay una reversión total. Este es un tema muy importante, ¿verdad? Las guías españolas, a nivel mundial, está la clasificación actual de asma de acuerdo a la gravedad y al tiempo, ¿verdad? Hacemos una primera clasificación en dos grandes grupos, intermitente y persistente, y a su vez la persistente se clasifica en leve, moderada y grave. Y los parámetros están al costado izquierdo, ¿verdad? De acuerdo a los síntomas diurnos, de acuerdo al uso de medicación de alivio, los beta-2 agonistas adrenérgicos de acción corta, de acuerdo a síntomas nocturnos, de acuerdo a limitación de la actividad, de acuerdo a la función pulmonar o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o el pico flujo expiratorio, ¿verdad? Y de acuerdo a las exacerbaciones. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los parámetros y vamos a ir viendo primero el intermitente. Síntomas diurnos, dice no, puede tener síntomas diurnos 2 días o menos de 2 días a la semana, o no tiene luego síntomas diurnos, ¿verdad? Entonces, hay semanas que no tiene ninguna manifestación, de repente un mes entero que no tiene manifestaciones, o de repente tiene 2 días en la semana o 2 días en el mes algún grado de manifestación. Entonces, ese paciente se encasilla dentro del grupo de intermitente. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque de acuerdo a cómo clasifiquemos nosotros, vamos a encarar el tratamiento. Probablemente a un paciente asmático persistente grave, que sería el cuadro clínico más avanzado, más importante, le vamos a tratar incluso con corticoides por boca, ¿verdad? Y a un paciente con cuadro intermitente no le vamos a tratar con corticoides por vía oral. Incluso broncodilatadores en forma diaria a lo mejor no utilizamos. Entonces, de ahí la importancia de clasificar, encasillarle bien al paciente de acuerdo al interrogatorio, fundamental la historia clínica. Tenemos que sentarnos a conversar y a hablar con el paciente, preguntarle si cuándo tiene síntomas, con qué frecuencia, con qué importancia, si eso le produce limitación de su actividad. Es importantísimo conversar, hablar con el paciente. Entonces, intermitentes, síntomas diurnos, no, 2 días o menos a la semana. Medicación de alivio no necesita, o a veces necesita 2 días o menos a la semana el uso de sus broncodilatadores. Síntomas nocturnos, no más de 2 veces al mes. La tos que les decía es el síntoma nocturno, incluso puede tener chillido de pecho a la noche. Limitación de la actividad física, no tiene ninguna limitación, puede ir a trotar en Iguazú, como les decía, sin problema, o jugar fútbol, vóley, tenis, o hacer natación, ¿verdad? Sin problema. Su función pulmonar, el volumen expiratorio forzado es igual o más a 80%, y por lo general no tiene exacerbaciones. ¿Cómo le vamos a preguntar nosotros? ¿Tuviste alguna vez exacerbación? No le preguntamos así, le preguntamos, ¿alguna vez tuviste que recurrir a la urgencia de un centro asistencial?
por algún cuadro de asma. Esas son, ahí nosotros nos percatamos, nos damos cuenta si el paciente tuvo o no exacerbación. Eso es lo que tenemos que preguntarle, ¿verdad? En la historia clínica. En el caso del persistente, ya le decía, ahí se divide en leve, moderada y grave. Aquí ya en el persistente leve, síntomas diurnos, más de 2 días a la semana, ya tiene más frecuentemente 2 veces a la semana por lo menos. Medicación de alivio, más de 2 días a la semana, pero no todos los días, pero usa 2 veces a la semana, por ejemplo, se hacen los disparos de su broncodilatador. Síntomas nocturnos, tiene más de 2 veces al mes, por lo menos síntomas a la noche. Limitación a la actividad física y algo le limita, ¿verdad? Le cuesta subir 3 pisos de escalera o 4 pisos en escalera. Su función pulmonar sí sigue estando ahí en 80 o más incluso. Y exacerbaciones y una al año o cada 2 o 3 años tiene que ir a una urgencia o a algún consultorio médico para hacerse atender. Persistente leve. El moderado, acá ya los síntomas diurnos, tiene síntomas a diario, entonces persistente moderada. Medicación de alivio tiene que usar todos los días. Síntomas nocturnos más de una vez a la semana, los otros al mes. Ya más de una vez a la semana, a la noche tiene problemas. Limitación de la actividad física, tiene bastante limitación. Y su función, su volumen expiratorio forzado está entre 60 y 80. Es más de 60, pero menos de 80, entre 60 y 80. Y las exacerbaciones, y en el invierno 2 veces al año o más, ¿verdad? Tiene crisis, tiene que ir a un consultorio o a una urgencia para hacerse nebulizaciones o algún tratamiento específico, ¿verdad? Entonces, este paciente, estamos hablando de un paciente con asma persistente moderada. Fíjense otra vez el interrogatorio, hablar y que el paciente nos cuente qué le pasa y con qué frecuencia le pasa es fundamental y clave para encasillarle o clasificarle al paciente en su grupo de gravedad de asma, y eso es fundamental después, vamos a ver, para definir el tratamiento. Y en el grave, persistente grave, los síntomas diurnos, tiene síntomas continuos varias veces al día. La medicación de alivio tengo que utilizar varias veces al día también. Los síntomas nocturnos son frecuentes. La limitación, tiene mucha limitación de actividad física, y su volumen expiratorio forzado en el primer segundo cae por debajo del 60%, las exacerbaciones 2 o más veces al año. Entonces, ¿cómo se clasifica el asma? En intermitente y persistente, y el persistente a su vez leve, moderada y grave, de acuerdo a la sintomatología, al uso de fármacos y de acuerdo a su volumen expiratorio forzado. O sea, esos son los parámetros. Lo que nos cuenta el paciente de su limitación, de sus síntomas en el día, en la semana, la noche, en el mes, la necesidad de recurrir a centros asistenciales o exacerbaciones, y su capacidad, su espirometría, el volumen expiratorio forzado. Bueno, acá hay una clasificación del control del asma en adultos, ¿verdad? Esto no es tan importante para nosotros acá en patología médica, ¿verdad? Ya más bien para cuando manejamos en el consultorio. Entonces, vamos a hablar de un asma bien controlada cuando los síntomas diurnos, ninguno o menos de 2 veces a la semana, no hay ninguna limitación de actividad física, los síntomas nocturnos o despertares nocturnos no hay necesidad de medicación de alivio, o cuando esa necesidad es menos de 2 veces a la semana, cuando el volumen expiratorio forzado es más del 80% del valor teórico, ¿verdad? Y no hay exacerbaciones. Parcialmente controlada cuando tiene síntomas diurnos más de 2 días a la semana, hay limitación física, hay despertares, ¿verdad? Nocturnos con síntomas, necesidad de medicación más de 2 días a la semana tuvo que requerir, y ya empieza a caer el volumen expiratorio forzado entre un 60 y 80%. Y está mal controlada si tiene más de 3 características de asma parcialmente controlada. Esto no, esta clasificación es la que tienen que saber bien con los parámetros, ¿verdad? Y esto sigue, se les va a preguntar y va a salir en todos lados. Bueno, vamos entrando ya en la última parte de la mañana, en 10-15 minutos más y terminamos para las 10.
entramos en tratamiento. Los puntos básicos para el manejo son prevenir, clasificar y evaluar, ¿verdad? Tenemos que hacer esa clasificación para definir qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Los medicamentos, otras medidas, vamos a hablar de esto, educar y dar seguimiento. O sea, ese es un punto clave. El paciente tiene que ser controlado periódicamente, controles con el profesional médico y mismo controles, autocontrol con el aparatito ese de medición del flujo pico o haciendo espirometrías cada tanto, 1 o 2 veces al año para ver cómo está su proceso, porque el asma hay grados que el paciente está sin síntomas, pero su espirometría puede estar afectada, ¿verdad? Y ese paciente sin síntomas con espirometría afectada es pasible o requiere de un tratamiento para mejorar eso. El tratamiento del asma se configura en un ciclo continuo que consta de evaluación, ajuste del tratamiento y revisión de la respuesta. Por eso le decía, el seguimiento de estos pacientes tiene que ser de cerca y estricto. Tenemos que evaluarle inicialmente al paciente, darle un tratamiento y ver cómo va respondiendo al tratamiento y tenemos que ir ajustando. Ajustando quiere decir aumentar dosis, agregar otros fármacos, por ejemplo. Inicialmente el punto básico es hacer un beta adrenérgico o un salbutamol, que es un agonista de los receptores beta que producen broncodilatación de acción corta, de vida media corta, ¿verdad? Ese es la primera línea de tratamiento a un paciente asmático. Le damos eso y vamos evaluando si con eso es suficiente, nos quedamos ahí. Si eso es insuficiente, tenemos que agregar otra medicación y lo más probable es que agreguemos un beta adrenérgico de acción prolongada. El de acción corta dura 4 a 6 horas, los de acción prolongada duran 12 horas por lo general. Si con eso es insuficiente, tenemos que ir pensando en el uso de corticoides, ¿verdad? Esteroides, a nivel local o a nivel sistémico con comprimidos o inyectables, ¿verdad? Y así vamos sumando elementos terapéuticos para el tratamiento del asma. Entonces, tenemos que evaluar los síntomas, las exacerbaciones, tenemos que evaluar los efectos secundarios, los medicamentos también para hacer la regulación de la dosis. Estos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, el salbutamol, que es un beta adrenérgico, produce muchos efectos colaterales como, por ejemplo, temblores y sudoración fría, le puede dar un malestar general al paciente, ¿verdad? Sensación de ansiedad también, nerviosismo, agitación. O sea, todos los medicamentos tienen efectos colaterales, pero en el caso de los broncodilatadores son esos, ¿verdad? Tenemos que revisar la función respiratoria del paciente. Entonces, revisión de la respuesta, evaluación, y es un círculo continuo y constante que vamos haciendo con el paciente en el tiempo. Le decía, el agonista beta-2 adrenérgico es un fármaco de elección para aliviar los síntomas, activan los receptores beta-2 con aumento del AMP cíclico intracelular y eso genera una relajación del músculo liso. El salbutamol, ¿verdad? Que es su marca comercial del Ventolin, del original, inicio de acción en 5 minutos y su duración es corta, 3 a 6 horas. Beta-2 adrenérgico. Los corticosteroides es piedra angular del tratamiento, son potentes antiinflamatorios, reduce el número y activación de todas esas células inflamatorias que liberan esos mediadores de la cascada inflamatoria, disminuye los eosinófilos, los linfocitos T activados, los mastocitos, y también, este es un punto clave, aumenta la expresión de receptores beta-2 en la célula del músculo liso. Fíjense, acá esto es una cuestión que siempre yo hablo con los residentes. Cuando hay una crisis asmática y viene el paciente a la emergencia con una crisis asmática, aparte de hacerle o la nebulización o los PAF, ¿verdad? Con aerocámara, que es lo ideal, no tanto las nebulizaciones, sino los PAF con aerocámara, eso llega mejor a las vías aéreas, y los broncodilatadores, inmediatamente le ponemos una vía, canalizamos una vena, un suerito y le hacemos corticoide endovenoso. Corticoide que ustedes ven acá tiene un efecto antiinflamatorio. Pero ¿por qué le hacemos el corticoide endovenoso? No tanto también, ¿verdad? Por su efecto antiinflamatorio, pero sobre todo le hacemos para aumentar la expresión de los receptores beta-2 adrenérgicos y que ese
beta adrenérgico, el salbutamol tenga esos receptores a disposición para actuar y generar su efecto de broncodilatación o de relajación de la musculatura lisa. Para eso hacemos el corticoide endovenoso. La hidrocortisona es uno de los corticoides que más utilizamos endovenoso en una crisis asmática severa, para aumentar la expresión de los receptores beta 2 a nivel de la membrana celular del músculo liso. Y por supuesto, a largo plazo, para que tenga el efecto antiinflamatorio correspondiente de la hipersecreción de moco, ¿verdad? A nivel de las paredes de los bronquios. Después tenemos los anticolinérgicos. Es otro grupo de broncodilatadores, son antagonistas de receptores muscarínicos y por ese efecto relajan al músculo liso, inhiben la vasoconstricción vagal por el nervio colinérgico y la secreción de moco también, y se usan solo como una terapia adicional a los beta 2 adrenérgicos, ¿verdad? Los anticolinérgicos, el atroven es ipratropio, bromuro de ipratropio, tienen efectos anticolinérgicos por otra vía. Estos no actúan sobre los receptores beta 2, sino actúan a nivel de los receptores muscarínicos, ¿verdad? Relajan al músculo liso, inhiben la vasoconstricción y también tienen una inhibición de la secreción de moco. Otro grupo son los antileucotrienos, ¿verdad? Estos inhiben a la enzima 5-lipooxigenasa y antagoniza con los receptores tipo 1 del leucotrieno. De esa forma disminuye la broncoconstricción del músculo liso y la microextravasación e inflamación eosinofílica. Es decir, los leucotrienos son unos mediadores que actúan, ¿verdad? A nivel de la cascada inflamatoria, y acá con los antileucotrienos, ¿verdad? Montelukast, por ejemplo, inhibimos esa vía. Y últimamente aparecieron anticuerpos monoclonales anti-IgE. La medicina actual, ¿verdad? Moderna o vigente, va creciendo mucho en este sentido, en anticuerpos monoclonales que bloquean algunas vías, ¿verdad? En este caso, las vías producidas por el IgE, que dispara nuestra cascada inflamatoria. Entonces, los anticuerpos monoclonales que se empezaron a usar sobre todo en enfermedades reumáticas, en artritis reumatoideas, pero hoy en día se utiliza hasta en COVID, ¿verdad? En nuestro país todavía no disponemos de los anticuerpos monoclonales, pero en Estados Unidos sí se utiliza para el tratamiento del COVID, ¿verdad? En pacientes ambulatorios. Tratamientos de infecciones, anticuerpos monoclonales, tratamiento para la hipercolesterolemia. Cuando hablemos de dislipidemia vamos a hablar de estos anticuerpos monoclonales que se usan para bajar el colesterol. Se utilizan para el tratamiento oncológico, ¿verdad? La nueva terapia oncológica está basada en anticuerpos monoclonales. Tratamiento de inmunoterapia se llama, es un nuevo capítulo hoy en la oncología. Entonces, en el asma también tiene su utilización los anticuerpos monoclonales anti-IgE, que son muy caros, ¿verdad? Y que no están disponibles ampliamente, pero son opciones terapéuticas. Y vamos por paso, como les decía. Paso 1, considerar un corticoide, los agonistas, ahí abajo ven agonistas beta 2 de acción corta, o SABA, ¿verdad? Según necesidad, en el paso 1 y en el paso 2. Lo segundo que hacemos en el paso 1 es considerar un corticoide inhalado, ¿verdad? En dosis baja, cuando no tenemos una respuesta suficiente con el beta 2 adrenérgico. En el paso 2, como les decía hace rato, no tenemos respuesta con el broncodilatador de acción corta y con el corticoide inhalado, entonces vamos a pensar en un antagonista a los receptores leucotrienos. En el paso 3 agregamos los agonistas beta adrenérgicos de acción prolongada. L es long, viene de long, agonistas beta adrenérgico de acción prolongada, y vamos sumando, ¿verdad? Beta adrenérgico de acción corta, corticoides inhalatorios, y después en el paso 3 ya sumamos
los agonistas de acción prolongada. En el paso 4 tenemos todos esos elementos y vamos sumando cosas, ¿verdad? Acá podemos adicionar el tiotropio, que es un antagonista muscarínico de acción prolongada. Y finalmente vamos ya en el paso 5 pensando en anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Y la adición de corticosteroides de uso sistémico por vía oral, por ejemplo, o inyectable. O sea, vamos agregando elementos terapéuticos por paso. Pero el paso 1 y el principal son el salbutamol, que es un agonista adrenérgico, beta adrenérgico de acción corta. Después, siguiente, corticoides inhalados. Siguiente, beta adrenérgico de acción prolongada. El ipratropio, ¿verdad? O el tiotropio, que son de efectos antimuscarínicos de corto efecto, el ipratropio y el tiotropio de acción prolongada. Vamos sumando fármacos a nuestro tratamiento. Bueno, hasta aquí el tema de asma, el tema de no se preocupe mucho de los fármacos, ¿verdad? Sí, más bien para que ustedes, seguro que algún asmático ahí en el grupo, en el curso. Y bueno, espero que se haya comprendido la clase. No sé si quieren hacer algún comentario, si se animan ya los que tuvieron episodios de asma, de broncoespasmo, a comentar un poco de su experiencia y compartir algo con los compañeros. Estoy atento a sus preguntas. Hola, profe. Muy buena la presentación. Muchas gracias. ¿Alguien tuvo alguna experiencia con asma en la niñez, de chico? ¿Usaron los broncodilatadores? ¿Qué sintieron? Hola, profe. Sí, yo un día tuve un episodio. Estaba haciendo ejercicio un día y me llevó así un episodio, no podía respirar, tipo, tenía mucha dificultad y eso. Entonces nos fuimos al doctor y no me dijo explícitamente que era asma, pero me dio broncodilatadores, como para tomar Ajá. antes de hacer el ejercicio. ¿Y qué tal con eso? Y ayuda mucho, realmente. Yo tomo antes de hacer ejercicio y si es que hago un poco más intenso y llega el episodio y tomo antes de que empeore, tipo se va nomás. Y se me... Viste que sobre todo eso es cuando hay ambiente fresco, frío o mucha humedad también, ¿verdad? Puede ser. O también en primavera, ¿verdad? Cuando hay muchas flores en el ambiente, ¿verdad? Donde vas a ir a hacer ejercicio, también es un factor que predispone más a broncoespasmos. ¿Nadie se internó por asma? ¿O tuvieron algún familiar que se haya internado, que hayan visto el proceso, cómo fue? Yo me interné una vez, profe, por eso, pero realmente no me acuerdo, por eso no digo nada, porque era muy chico. Pues te pusieron suero o solo nebulización. No me acuerdo legalmente. Eh, Ustedes conocen el dispositivo que es para nebulización, ¿verdad? Bueno, hay dispositivo en la casa mismo, el aparatito ese, donde uno pone un poco de suero y después las gotitas de los broncodilatadores y eso genera un aerosol ahí que con una mascarilla que se pone entre la nariz y la boca, uno va aspirando el humo ese que genera el aparatito de nebulización, ¿verdad? En los sanatorios esos dispositivos tenemos con suplementación de oxígeno y se utilizan, pero el concepto actual, ¿verdad? Es de que el tratamiento broncodilatador más eficaz o más efectivo es con los dispositivos de aerocámara. No sé si conocen la aerocámara, es como un botellón que tiene por un extremo como la mascarilla esa que se adapta a la boca y a la nariz y en el otro extremo un agujerito por donde entra el pico del broncodilatador. Entonces uno dispara los dos puffs dentro de la aerocámara y hace las respiraciones con la aerocámara. De esa forma el fármaco llega mucho mejor que con la nebulización a las vías aéreas y el efecto es mucho mejor.
Eso también suele ser preguntas de exámenes, ¿verdad? ¿Qué preferimos hacer disparos con aerocámara o en nebulizaciones? Y la respuesta correcta es utilización de aerocámaras, ¿verdad? Es mucho más eficaz eso. Hay que entrenarle al paciente, obviamente, ¿verdad? A usar correctamente la aerocámara. Y se me viene en mente nomás ese capítulo del Doctor House, ¿verdad? Todos habrán visto donde el doctor le preguntaba a la paciente si cómo usaba su aerosol y se disparaba por las mejillas, ¿verdad? El aerosol como un perfume, ¿verdad? Entonces, es importante la educación del paciente, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar y educarle al paciente en su patología, ¿verdad? En algunas es clave, por ejemplo, como la diabetes, es todo un capítulo, educarle al paciente diabético, ¿verdad? El paciente tiene que conocer su enfermedad, tiene que saber cómo controlarse, tiene que conocer sus medicamentos, los efectos colaterales, tiene que saber controlarse, tiene que ser disciplinado en sus controles con el profesional, etcétera, etcétera. Y en el asma ocurre también algo similar, sobre todo en los persistentes, ¿verdad? Que van a usar diariamente incluso sus medicamentos, tiene que saber cómo utilizar y cómo hacer, sobre todo con el uso de aerocámara, ¿verdad? Hoy en día tenemos poco tiempo en las consultas, estamos todos muy sobrecargados, pero la educación del paciente, eso nunca tienen que olvidarse, ¿verdad? Hay que hablar con el paciente y hay que transmitirle todas estas cuestiones, ¿verdad? Al paciente. El paciente tiene que salir con entera confianza de qué es lo que le pasa y cómo tiene que manejar su patología, ¿verdad? Bueno, no sé si ahí en el chat, parece que ya me incluyeron en un chat de ahí que están enviando mensajes, pero no sé si hay preguntas ahí. De todas formas, la siguiente clase conmigo es de insuficiencia respiratoria y algo de esto otra vez vamos a volver a conversar, a repasar en esa clase. Que tengan buen fin de semana para todos. Si no hay más preguntas, dejamos acá y nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Profe. Chao, chao.